Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Hola hermanos, muy buenas noches. Mi nombre es Aurelio González. Estamos transmitiendo desde Artemisa, Cuba. Hoy es 8 de septiembre del 2023. En esta ocasión nosotros queríamos empezar mencionando el caso de nuestro hermano Alexander Díaz Rodríguez. Alexander Díaz Rodríguez es un hermano de lucha nuestro que se encuentra prisionero en la prisión de Pinar del Río y está en una situación de salud crítica, producto de una enfermedad terminal de garganta que adquirió en la prisión. Alexander está en una situación de salud extremadamente complicada. De hecho, prácticamente no puede caminar si no es asistido por alguna persona o si no es agarrándose de las paredes. Nosotros les pedimos por favor a que vea este video, que lo comparta. Vamos a pedir la libertad inmediata de nuestro hermano Alexander Díaz Rodríguez. Alexander Díaz Rodríguez es un prisionero del 11J. Alexander Díaz Rodríguez es inocente. Alexander Díaz Rodríguez necesita nuestro apoyo, necesita nuestra empatía, necesita que nosotros luchemos por su libertad para que sea tratado adecuadamente. Alexander Díaz Rodríguez prácticamente casi nunca tiene la posibilidad de recibir medicamentos adecuados para su tratamiento. Alexander Díaz Rodríguez no recibe la alimentación adecuada para una persona con una enfermedad terminal. Por favor, hermanos, vamos a defenderlo, vamos a luchar, vamos a extender este mensaje, vamos a extenderlo, vamos a darlo a conocer a todas las personas, vamos a transmitirlo, vamos a publicarlo en todas las redes donde se pueda, por todos los canales. Vamos a pedir la libertad inmediata de nuestro hermano Alexander Díaz Rodríguez. Muchas gracias. Mi nombre es Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio del 2021. Mi esposo se encuentra actualmente en la prisión de Ahuica, alto rigor, máxima seguridad, condenado a 5 años de privación a la libertad. Hoy, 8 de septiembre del 2023, mi esposo lleva 2 años, 1 mes y 24 días. El 26 de agosto, a mi esposo le deniegan por 1 año el campamento. Tengan claro, yo no quiero ya campamento, yo quiero libertad. Mi esposo está allá para que camine en las calles de su pueblo. Basta ya. Yo quiero libertad, yo no quiero campamento, yo no quiero nada. Yo solamente quiero que le den los derechos a mi esposo que le tocan. Como para nadie es un secreto que en la prisión de Ahuica deniegan hasta la sonrisa. En Ahuica deniegan todos los procesos. Esta es la segunda vez que a mi esposo le deniegan el campamento. Ya yo no quiero campamento. Yo quiero libertad. Yo quiero a mi esposo libre en la calle. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para mi esposo. Patria y vida y libertad. Buenos días. Mi nombre es Lady Peñasbel. Hago este video para dejar clara mi posición respecto a lo que está sucediendo con los cubanos que están mandando en Ucrania. Condeno la agresión a la Ucrania, condeno el tráfico humano desde el gobierno cubano, todo lo que está haciendo con los jóvenes cubanos que los está mandando en Ucrania a hacer guerras que no nos pertenecen, porque si verdaderamente el cubano tiene que luchar una guerra, pienso que es la libertad de su propia tierra. La libertad de Cuba, que al momento está secuestrada por el PCC. Abajo la dictadura. Unión. Con este video llamo a la unión de todos esos países que tenemos esas dictaduras, de unirnos y de gritar al mundo y de poner en las pruebas, de ponerlos a ellos al descubierto delante del mundo, no quedarnos callados, denunciar todo lo que está sucediendo, todo lo que están haciendo. El único modo que el mundo sepa lo que está pasando es denunciarlo. Unámonos todos contra la dictadura, contra todas esas narcodictaturas, porque son narcodictadores. Abajo el comunismo, abajo el PCC, abajo la dictadura. Libertad para nuestra tierra, para nuestra isla. Libertad para nuestros presos políticos. Abajo la dictadura,
patria, vida y libertad. A todos los cubanos, sobre todo dentro de la isla, estas breves palabras son solamente para pedir encarecidamente a los jóvenes cubanos dentro de la isla, a los padres, de no envolverse, de no sumarse a la guerra inútil que el régimen está implantando junto a Rusia, que no tiene nada que ver con Cuba. Los ucranianos nunca nos han hecho nada a nosotros. En pasado, cuando la URSS era amiga de Cuba, muchas cosas que nos llegaban eran de Ucrania, y gracias a eso nosotros no nos morimos de hambre. Así que les pido encarecidamente de no sumarse a este sangriento, inútil y estúpido, método que está usando la dictadura para hacer contentos a sus patrones de la Rusia. Nosotros somos un pueblo pacífico que queremos solo ser libres, y la libertad no la vamos a lograr así. Tenemos que ser coherentes y tener un poco de coraje y de vergüenza y entender que nuestra libertad total y de una vez es luchando dentro de Cuba contra los que nos oprimen dentro de Cuba, no agrediendo a otra nación que no nos ha hecho nada. Es inútil morir dando la mano a devastar una población. No nos va a quitar de arriba el régimen que por tantos años nos está reprimiendo. Se los pido encarecidamente. Recuérdense de Angola. Si en Angola nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de tener el web, de tener internet, quizás hubiéramos podido salvar muchísimas vidas. Por eso estoy usando este medio y espero que ustedes lo utilicen también y que comprendan que el mejor modo de andar una vez en contra al régimen es no seguir sus pasos, es no seguir sus instrucciones, porque ellos precisamente han desesperado a nuestro pueblo para después utilizarlo como ellos quieren. No se dejen usar más, ya nos han usado demasiado. Viva Cristo Rey, libertad para todos los presos políticos. Abajo la dictadura castrista asesina. No, llevo desde 2018 esperando una operación de catarata aquí en Cuba, en el Pando Ferrer, para operarme de mi vista. Yendo a consulta, a llegar esta denuncia al mundo, para que el mundo sepa mi problema de que me está pasando. Quisiera pedirle ayuda al mundo, a los países de afuera, para que me puedan operar de mi ojo izquierdo, que no veo nada, y mi ojo derecho, que se me está apagando ya. Cuento con la ayuda de Alexander Ponce, que le estoy enviando la denuncia ahora, en estos momentos. Quiero que me ayuden con mi problema de la operación de catarata por la Cruz Roja Internacional. Pido ayuda por la Cruz Roja Internacional. Quiero que esto se comparta, quiero que esto sea viral al mundo completo, para que sepan mi problema que me está pasando con mis ojos, que de acá prácticamente no veo nada del ojo izquierdo, estoy apagado completo, y por aquí veo por un huequito nada más, es que yo puedo escribir, mandar un mensaje y levantar la llamada a las personas. Desde 2018 estoy esperando mi operación de catarata. Quisiera que me ayudaran por la Cruz Roja Internacional para operarme de mi ojo izquierdo y de mi ojo derecho. Pido ayuda y que se comparta esta publicación, que se comparta el video. Muchas gracias. Yo no sé si esto se oye bien. No sé si se oye, no puedo hablar alto, tengo a la niña durmiendo. Tengo a la niña durmiendo al lado mío. No puedo hablar alto. No puedo hablar alto como... Yo siempre tengo la voz un poquitico subida de tono. Y no puedo hablar alto y no tengo batería. Y tengo que tener el teléfono conectado, cargador, porque ya el teléfono, la batería está entrando, ya tiene problemas ya. Ahorita no tengo teléfono.
Estuve viendo una directa de este humorista. No recuerdo su nombre, yo soy mala para los nombres. Yo nunca me acuerdo de los nombres de nadie. Este humorista que ayuda mucho a los cubanos, que le da casa, que hace todo lo posible por otorgarle casa y hace todo lo posible porque al cubano de a pie no le falta el medicamento. No le falte, no que no le falte, sino que pueda tener lo que en lo que él tenga a su alcance, darle el medicamento. Estuve viendo como una mujer va a reclamarle porque no atendió su llamado. Yo me pregunto, ¿por qué el cubano hace eso? ¿Por qué le reclama a él si él no tiene que hacerle eso con nadie? Él lo está haciendo de corazón. Limay Blanco, un besito, un saludo, mi amor. Me encanta cómo trabajas, me encanta todo lo que estás haciendo. Lo veo muy bien, pero ¿dónde estaba? Esta mujer le reclama a Limay Blanco que no atendió el teléfono. Limay tiene razón. ¿Tú sabes cuántas personas deben llamarlo a él a su teléfono? Me parece que muchas. Pero yo me pregunto, ¿por qué esta mujer no hace una directa? Que alguien le preste un teléfono, que seguro habrá alguien que se lo va a prestar. Y dice directamente que no tiene medicamentos porque el gobierno no se los hace llegar. Porque el gobierno tiene a todo el país no solo sin comida, sino también sin medicamentos. Porque el gobierno de este país tiene a este país muriéndose de hambre. Entonces va y le reclama a Limay Blanco. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo creo que una buena opción para que esto se caiga, este mensaje es para el exilio. En Cuba, desgraciadamente los seres humanos son indignos y traicionan por 4 pesos. Yo creo que si empiezan a pagarle a los cubanos y los cubanos empiezan a recibir la ayuda monetaria, los cubanos pueden ser buenos mercenarios. Y digo mercenarios porque no van a luchar de corazón por su libertad. Van a querer conseguir la libertad pagada. Yo creo que sería buena estrategia sobornar la dignidad del cubano. Y más en estos tiempos ahora, que hay tanta hambre. Yo creo que es un buen momento para que el exilio y los guerreros que están en el exilio pongan su granito de arena, ¿no? Y sobornen al cubano, porque el cubano vive de soborno, el médico vive de soborno, el profesor vive de soborno, los inspectores viven de soborno, la policía vive de soborno. Y todos en general, desde el gobierno, viven sobornándose unos a otros, porque es la idiosincrasia, esa palabra que nunca me sale, nunca sé decirla. Es la idiosincrasia que creó, ustedes saben quién.
y que el legado ha llegado muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Desgraciadamente eso fue lo que aprendió el cubano. El cubano aprendió a blasfemar de su hermano, a meterle una galleta a su hermano, a maltratar a su hermano, pero nunca pensar en su hermano. No, nunca. Nunca, nunca. Daisy, un beso, mi amor, bienvenida. Te amo, mi vida. Te quiero mucho en Dios. Gracias por estar aquí, mi vida. Yo me puse a hacer una directa porque yo estoy que no doy más. Porque yo no puedo más, Daisy. Bendiciones, mi amor. Yo no puedo más. ¿Se escucha bien, Daisy? ¿Se está oyendo? Porque tengo que tener los audífonos puestos. Porque ¿qué pasa? Tengo una niña durmiendo al lado mío y no puedo alzar la voz. Entonces tengo que hablar bien bajito para que no se me despierte. Gracias, mi amor. Menos mal que se escucha. Estuve viendo la directa que hizo Limay Blanco. No sé si tú la viste, Daisy. De la mujer que le fue a reclamar porque yo no sé invitarte al video. ¿Cómo te subo, mi amor? No sé. ¿Cómo hago? A ver, dime. Yo quisiera invitarte, Evelyn, al video, pero no sé hacerlo. No sé hacer eso. A ver si lo logro. Ya te estoy agregando. No hace falta que salga. Vamos a ver si lo logramos. Tengo a la niña con tremenda tos. Bueno, te agregué al video, no sé si pueda salir. Vamos a esperar a ver si sale. Daisy, estuve viendo esta mañana la directa de Limay Blanco, que no sé de cuándo fue, pero yo la vi. No, Reisel, no puedo meter a más nadie en el video. Ya estoy agregando a Evelyn y no, yo no sé hacer eso. Y Raice, tú sabes cómo soy. Yo, además de que no sé agregar a nadie, no sé, bueno, tú sabes, tú me entiendes. Daisy, estuve viendo la directa